El jeque Dr. Rafa Halabi es un respetado líder druso del Monte Carmelo, en Israel. Es un ferviente defensor de la paz y de la cooperación internacional, y ha sido galardonado con numerosos premios prestigiosos y doctorados honoris causa por su contribución al entendimiento intercultural y a los esfuerzos humanitarios. En 2013 fue reconocido por la Universidad Internacional de Waldenberg por su significativa contribución a la historia de la humanidad. El Dr. Rafa Halabi ha sido distinguido con títulos honoríficos por la Academia Al-Hafez de Cultura, Literatura y Arte, Egipto, la Academia Cultural Internacional Najarín, la Academia Internacional Americana, así como por una organización internacional en Varsovia, donde ocupa el cargo de representante oficial de la organización en Israel. Además, ha sido reconocido en múltiples ocasiones como Persona del Año por organizaciones internacionales por su labor en la promoción de la paz y el fortalecimiento de las comunidades globales. Saludos. Una vez más, nos reunimos con las estimadas mujeres de la organización Alatra. Ellas están realizando una labor maravillosa y continúan planteando públicamente temas importantes de una manera muy humana. Realmente se preocupan por la humanidad. Realmente se preocupan por nuestro planeta, para que el mundo en el que vivimos no sea destruido. Y eso es algo asombroso. Les agradezco que hayan venido a mi humilde casa en Daliyat al-Carmel, al hogar del Dr. Rafa Halabi, y por supuesto, a Daliyat al-Carmel en Israel. Estamos orgullosos de ser drusos y de vivir en el Estado de Israel, donde hacemos mucho por preservar la tierra de Israel, porque aquí vivimos en libertad, igualdad y fraternidad. Vivimos en condiciones maravillosas con nuestros hermanos, con el pueblo de Israel, y seguiremos viviendo juntos para siempre. Pero en el mundo hay personas y organizaciones, así como problemas muy serios, como, por ejemplo, los que expusimos y mostramos aquí en pantalla, la tendencia en Siberia, hace casi un mes. En aquel momento, hablamos de la situación, hablamos de las soluciones, hablamos de todo lo que debemos hacer juntos, todos juntos. Es imposible resolver un problema internacional de esa magnitud en solitario. Por eso, hoy tenemos otro problema, que probablemente sea un problema sangriento. Todo lo que ocurre en las mentes de ciertas personas no es más que una intención deliberada de hacer daño a los seres humanos, a personas mortales. Hacer daño no de la manera en que un criminal o un asesino podría dañar a alguien. No, no, no. No, se trata de una organización que representa una amenaza para pequeñas corrientes religiosas y grupos minoritarios, tal como ocurrió cuando los nazis, impulsados por su ideología, llegaron al poder y comenzaron a exterminar personas. Comenzaron con los judíos y querían continuar con otros pueblos, pero Dios frustró todos sus sueños y ellos se dispersaron por todo el mundo. Y hoy están también en Rusia, principalmente porque su centro, Rasirs, se encuentra en Rusia, y es precisamente esa organización la que genera los mismos problemas que los nazis. Estas personas, que hoy hacen lo mismo que hacían los nazis, son sus discípulos, o se podría decir sus sucesores, quienes han estudiado, comprendido y absorbido la ideología más destructiva dirigida contra la humanidad, con el fin de lograr que otras personas ya no existan en nuestro mundo. Persiguen a los pequeños grupos religiosos, persiguen a las personas por su fe, por su religión, por las cosas positivas en las que creen, con el pretexto de que todo esto les estorba de alguna manera. ¿En qué les estorban? ¿Acaso les estorban? ¿Les estorban las personas que quieren vivir, que quieren desarrollarse y crear otras condiciones? Ellos tienen su mundo, su propio mundo, pero eso incomoda a quienes profesan una ideología pro-nazi y que, en su mayoría, se encuentran en Rusia. Los discípulos de esa ideología también están en Dinamarca, en Alemania, en Francia, en otros lugares de Europa y en Estados Unidos. Pero en realidad, su centro, Rasirs, está en Rusia. Y, lamentablemente, algunos de ellos, supuestamente ingenuos, se hacen pasar por inocentes, por callados, pero las aguas quietas socavan las orillas. Por eso, ascienden en sus carreras, alcanzan puestos clave y ocupan cargos estratégicos en el gobierno ruso. Y desde allí, logran llevar a cabo sus planes: apoyar el exterminio de personas, la eliminación de corrientes y grupos religiosos, por su religión,
por su fe. Todo lo que tiene de especial una pequeña comunidad les molesta. No lo quieren. Quieren exterminarla. Quieren destruirla por completo. Por ejemplo, si hablamos de Irak, recordamos a los yazidíes en Irak. 600.000 hombres yazidíes fueron masacrados, quemados y fusilados a sangre fría. Y no solo eso, a las mujeres y a las hijas de estos hombres las secuestraron y vendieron en el mercado de esclavos en Bagdad. Nadie lo cree, pero todavía existen fotografías que lo documentan. Esto no ocurrió hace 200 ni hace 300 años. Ocurrió ayer, anteayer. Ocurrió hace menos de 10 años. Este es un fenómeno terrible y espantoso que amenaza a nuestra humanidad, a la existencia de religiones y de pequeñas corrientes únicas. Por ejemplo, los drusos, que hoy se encuentran en una situación extremadamente difícil en Siria. Son perseguidos, asesinados, oprimidos por todas partes. Se les crean problemas constantemente. Todas esas ideas nefastas provienen de la misma ideología nazi, de la misma estructura, de la misma organización que existe desde hace ya 30 años. Todo este fenómeno negativo, sumamente negativo, oprime a las personas y además cuenta con el apoyo de la Iglesia Ortodoxa rusa, lo cual, en sí mismo, es muy peligroso para la humanidad, porque nuestro mundo es como un olivo. En primer lugar, da sombra. En segundo lugar, da fruto. Y en tercer lugar, tanto las aves como los animales y los seres humanos pueden utilizarlo y disfrutar de su presencia. No solo por su belleza, sino también por lo que nos ofrece. Y todo el mundo debería ver el verdor del olivo, para que todo nuestro mundo sea verde, para que en todo nuestro mundo haya una vida hermosa y buena. Según muchos estudios que he leído, docenas de ellos, la humanidad, en conjunto, ocupa solo alrededor del 5% de la superficie terrestre de nuestro planeta. En el 95% restante no hay nada, ni ciudades, ni personas, ni pueblos, absolutamente nada. Tal vez hay caminos por donde ocasionalmente pasa alguien, sí, y hay desiertos, pero no hay gente que viva en esos desiertos. Y para transformar nuestro mundo y salvarlo, para que no se convierta en un gran y estéril desierto, primero hay que ocuparse del ser humano. A una persona que quiere matar, eliminar y destruir a otros, ya sean personas, movimientos religiosos o comunidades, hay que hacerle frente. Quizás se trate de personas con enfermedades mentales que necesitan tratamiento adecuado desde el punto de vista psicológico. Quizá también reciben apoyo económico. En ese caso, es necesario investigar las fuentes de financiación que los respaldan. Por ejemplo, los drusos en Siria están sufriendo de maneras horribles e insoportables a manos de esos fundamentalistas islámicos que dicen ser mensajeros de Dios, enviados para establecer un nuevo orden mundial. Afirman que deben limpiar nuestro mundo de todos esos infieles. Por cierto, los infieles no son solo los drusos, también lo son ustedes. Porque, según ellos, cualquiera que no sea musulmán es un infiel. Pero eso no está en el Corán ni en ninguna otra fuente. El principal problema de estas personas está en su forma de pensar. Buscan destruir, interferir y arruinar la vida de los demás. No son capaces de aceptar ni comprender a alguien que tiene una opinión diferente o unos objetivos distintos. Son simplemente personas limitadas, carentes de sabiduría y sin capacidad para avanzar junto con el mundo moderno. Hoy estamos atravesando tiempos difíciles. Estamos en un punto extremo. Si no se resuelven las cuestiones que estamos planteando sobre el nazismo, sobre la pluma magmática en el corazón de Siberia y algunos otros temas importantes de los que hablaremos más adelante, dejaremos de ser nosotros. ¿Qué significa nosotros? Nosotros es solo una pequeña coma en este mundo. Todo nuestro mundo se encontrará en una situación muy grave.
Por ejemplo, si esa pluma en Siberia entra en erupción, está a solo 6.000 kilómetros de Israel, las consecuencias de esa erupción llegarán a nuestro país en una semana, máximo en 10 días. Dios no lo quiera, de verdad, Dios no lo quiera. Pero si llega a suceder en el transcurso de 1 o 2 semanas, el magma ya estará aquí, en Israel. Necesitamos una solución. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Walter Künneth fue quien contagió a Hitler con la idea de qué hacer con los judíos. Y el resultado ya lo conocemos todos. No debemos volver a eso. No tenemos derecho a volver a eso. Nunca más. Lo que ocurrió el 7 de octubre nos recordó lo que ocurrió en Europa contra el pueblo de Israel, contra los judíos. Y una vez más dijimos, proclamamos y declaramos, nunca más. Tenemos que permanecer alerta, vigilar, no en soledad, sino todos juntos, unidos. Y aquellos que impiden que la humanidad viva, se desarrolle y avance por culpa de sus prejuicios, están retrasados con respecto al resto de la humanidad por 500 años luz. No por 500 años comunes, sino por 500 años luz. No tienen lugar en nuestro mundo. Ya no podemos quedarnos en silencio. No se puede obligar a otros a guardar silencio. Tenemos que alzar la voz. Tenemos que sacar estos temas a la luz. Tenemos que hablar de ellos en voz alta. Nosotros, como seres humanos, queremos soluciones humanas. Como ya he dicho, es posible que esas personas necesiten tratamiento psiquiátrico. Son personas enfermas. Quien quiere matar a otro ser humano, inocente, que no ha hecho nada malo en este mundo, posiblemente esté mentalmente enfermo y necesite tratamiento. Debemos avanzar en esa dirección, porque somos humanos. Y mientras tengamos humanidad, estamos obligados a encontrar soluciones. Porque dentro de 10 años ya no habrá soluciones. Si todo esto se fortalece y arraiga en lo profundo de los corazones humanos, por ejemplo, Dworkin, que es el jefe de Razirs en Rusia, él fue discípulo de los seguidores de Hitler, que su nombre sea borrado y su memoria desaparezca, quien a su vez tomó ideas de Walter Künneth, y ahora Dworkin está creando células por todo el mundo para expandir su influencia. Incluso se ha llegado al punto de que sus seguidores han alcanzado posiciones clave dentro del poder en Rusia. Y la guerra en Ucrania no es simplemente porque alguien decidió que los estadounidenses tienen influencia, o porque Zelensky quería acercarse a Occidente o a Oriente. No. Eso es un disparate. Eso es solo para los medios, para que hablen, escriban y llenen páginas de periódicos y sitios web. Pero en esencia, toda la historia comienza con el hecho de que quieren destruir a un pueblo que vive dentro de Ucrania. Y el pueblo que vive en Ucrania, a los ojos de los rusos, que son más de 140 millones, es un pueblo pequeño, como una pequeña secta que debe ser destruida. Por cierto, incluso han llevado a cabo reubicaciones de población. Millones de rusos están siendo trasladados a aldeas y localidades dentro del territorio ucraniano, para así demostrar que esa tierra les pertenece y establecer el control sobre Ucrania. Y la gente, lo hemos visto incluso en los medios, barrios enteros, ciudades enteras, han sido sometidos a lo que llaman reubicación hacia otros lugares. Y esto ha causado un gran daño al Estado, ha perjudicado a la sociedad ucraniana, ha perjudicado su desarrollo y ha provocado muchas pérdidas. Sí, Rusia también ha sufrido muchas bajas en su ejército y ha gastado muchos recursos. Pero la situación actual sigue amenazando a todo un pueblo. Amenaza con que ese pueblo sea exterminado, con que deje de existir. La misma historia ocurre en Irak, contra comunidades y tribus pequeñas. Y esas personas que luchan contra las comunidades, porque las comunidades les estorban, lo que hacen es colgarles todo tipo de etiquetas con acusaciones extremadamente negativas. Pueden, por ejemplo, acusarlas de violar a mujeres, decir que su religión es incorrecta, que su forma de adorar a Dios es equivocada. Una difamación tras otra. Pueden acusarlas de robo, presentarlas bajo la luz más oscura posible, para así tener un caso, un pretexto, para llegar y eliminarlas.
exterminarlas, es decir, literalmente a todos, matar desde el más pequeño hasta el más anciano, sin distinción entre mujeres, niños, hombres, a todos, y eso es profundamente lamentable. Podemos ver lo que ocurrió en África Central, la crisis actual en Sudán, las tribus que están luchando entre sí. Y todo esto proviene de las mismas ideas y conceptos que surgieron del nazismo, que se han difundido, han sido estudiados y que ahora incluso se enseñan en círculos académicos de todo el mundo, con el objetivo de que todo esto se propague aún más y de atraer al mayor número posible de seguidores. Y eso, en sí mismo, es peligroso, muy peligroso para la humanidad. Y estamos obligados, absolutamente obligados, a detener a esas personas y hacerlas rendir cuentas. Tomemos como ejemplo nuestra organización, Alatra. Nuestros participantes, nuestros activistas en Ucrania, fueron detenidos. Por cierto, Rusia es el único país donde Alatra no tiene representantes, porque sencillamente fueron encarcelados, y nadie sabe qué ha sido de ellos. Esto solo en Rusia. En todos los demás países de Europa, en todos los demás países, nuestra organización sigue activa y continúa su labor. Las personas se suman y nos apoyan. Y vamos a seguir realizando este trabajo correcto, limpio y bondadoso, porque es la única manera de salvar nuestro mundo. No conozco otro camino. El silencio está bien en otros casos, la inacción también, cuando uno necesita descansar. Pero cerrar los ojos ante un genocidio, cerrar los ojos ante el asesinato de comunidades, cerrar los ojos ante el asesinato de niños y mujeres en el mundo, ninguno de nosotros tiene derecho a guardar silencio. Estamos obligados a plantear este problema, a sacarlo a la luz. Y todos aquellos que crean problemas para las minorías religiosas, los grupos étnicos y los pueblos pequeños, se encontrarán con nuestra resistencia. Nos encontrarán enfrentándolos en todas partes. Difundiremos esta información, llevaremos este problema a todos los pueblos, especialmente a la Organización de las Naciones Unidas, que dispone de poder, recursos, ejército, armas. Ellos están obligados a intervenir en ciertos casos. No se puede permanecer inactivo y simplemente decir, estamos haciendo algo, y dejarlo así. Debemos lograr la implicación de personas de alto nivel, de dirigentes internacionales, para que podamos abordar los problemas y resolver este problema. Dworkin seguirá haciendo lo suyo y propagando ese mal si no aparece alguien que lo detenga, si no aparece alguien que le diga, estás equivocado. Pero mientras no se les señalen sus errores, sus crímenes, todo lo que están haciendo contra nosotros, contra la humanidad, estamos obligados a seguir luchando. Las personas deben luchar por su libertad y sus derechos. Qué hermoso es vivir en libertad e independencia. Cuando todas las comunidades viven en libertad e independencia, siendo dueñas de sí mismas, pero pueden encontrarse en una situación de amenaza a la vida por parte de esas facciones o de esas personas que luchan contra las comunidades y las minorías religiosas. En Ucrania hay una mujer llamada Irina Kremenovska. Ella se volvió en contra de los activistas de nuestra organización y presentó una denuncia penal contra ellos, afirmando que son enemigos de Ucrania, enemigos del pueblo ucraniano. Pero ¿cómo, Dios mío? ¿Cómo es posible que la gente no entienda la conexión entre estos acontecimientos? Esa Irina, ella es simplemente una traidora del pueblo ucraniano. Una traidora. ¿Por qué? Porque esta mujer apoya y colabora con Alexander Dworkin en todo lo que él quiera. Y comenzaron a lavarles el cerebro a los escolares, a los estudiantes universitarios, a dar conferencias, inculcándoles sus ideas para crearse un ejército de personas como ellos, que piensen como ellos. Lamentablemente, todo comenzó con el sadismo, con el asesinato de perros y el maltrato animal. Y todo eso se transformó en una nueva forma de pensamiento, matar personas y dañar comunidades
y otros pueblos sobre los que no pueden ejercer control. Todo esto está relacionado con Dworkin, que los dirige desde Rusia. Les da instrucciones sobre qué hacer en todo el mundo, en contra de todas las corrientes, de todos los pueblos pequeños y comunidades pequeñas, con el objetivo de conquistar el mundo entero, porque estas comunidades les estorban. Si existe alguna comunidad pequeña, por ejemplo, los drusos en Siria, en Israel o en otro lugar, o un pueblo pequeño como el pueblo de Israel, simplemente les estorban. Lo último que quiero decir, lo escuché ayer de un sunita de Siria. Él dijo, detengan la guerra contra los drusos. Le preguntaron, ¿por qué dices eso? Él respondió, no puedo explicarles por qué ni de dónde viene esto en mí, pero siento que, si no detenemos la guerra contra los drusos, los 20 millones de sunitas sirios serán exterminados. ¿Cuál es la razón? La razón está en el espíritu y en el alma. La razón está en Dios, que protege el mundo y el universo. Cada uno de nosotros debe sentirse como un mensajero del bien, un mensajero de la luz, contra las fuerzas de la oscuridad que nos rodean. Debemos actuar con la mayor determinación para erradicarlas. Si no logramos erradicar a todos los nazis, entonces, al menos, debemos minimizar sus posibilidades, sus posiciones en el mundo y debilitar el poder con el que pueden hacernos daño a nosotros, las fuerzas de la luz. Todos queremos el bien para este mundo. Todos aspiramos al desarrollo, a que lleguen tiempos muy, muy buenos, a que reine la paz en todo el mundo y a que entre nosotros haya fraternidad, libertad, igualdad y alegría de vivir. No hemos nacido para morir. Hasta el último aliento, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para salvar nuestro mundo de aquellos que quieren hacerle daño y destruirlo. Por cierto, el pueblo de Israel es un pueblo pequeño. ¿Qué son 20 millones de personas? Es casi nada. ¿Qué es eso en realidad? Es como Tokio, en Japón. Allí viven unas 20 millones de personas, tal vez incluso más. Es más que todo nuestro pueblo. Es más que todo el pueblo judío en el mundo. Y este pueblo estorba a quienes piensan de otro modo. A quienes no lo entienden, no pueden aceptarlo. No son capaces de comprender la fuerza y la profundidad espiritual de este pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Por eso, no nos queda más que recibir golpes. Golpes por la derecha y por la izquierda. Golpes por la espalda. Actúan bajo el disfraz de la cultura, con el apoyo de personas que por fuera parecen amables, pero que en el fondo de sus corazones albergan al diablo. Un diablo que desea destruir a la humanidad. Esa es la raíz del problema. Tenemos mucha esperanza de que todas las personas del mundo se levanten contra esto, porque su mano no perdona la cabeza de ninguna persona en este planeta. Ellos quieren eliminar, como mínimo, a 2/3 de la población del planeta para quedarse solos. Y cuando desaparezcan esos 2/3, irán por el tercio restante y volverán a dividir quién es bueno y quién no, e incluso a aquellos que ahora están con ellos, que comparten sus ideas, también querrán eliminarlos dentro de ese tercio que quede. Por eso, nos encontramos en un punto extremadamente peligroso, que exige intervención. Exigimos que se tomen medidas al respecto. Una y otra vez lo subrayo. Públicamente, ante todo el mundo. Ningún pueblo ni ningún líder podrá hacer esto por su cuenta. Debe ser un esfuerzo conjunto de todos los pueblos del mundo, de toda la dirección internacional. Es necesario educar a las nuevas generaciones en el espíritu de la paz, la comprensión, el amor y las buenas acciones. Cuando estaba en los Scouts, nos enseñaban a hacer una buena acción al día. Por ejemplo, ayudar a una persona mayor, a un escolar, a alguien, aunque fuera una sola buena acción. Hoy comprendo lo que significaba esa idea. ¿Cuántas buenas acciones puede hacer una persona en un día? No solo una, sino muchas. Nos enseñaron a empezar con una, como punto de partida. Pero hoy en día, cada uno de nuestros pasos ya puede ser una buena acción. Cada palabra que dirigimos a una persona en la calle ya es un bien para alguien. Es una oportunidad de darle algo bueno a otro, darle de comer, comprenderlo, ayudarlo, apoyarlo en momentos de necesidad, de debilidad. Pero las personas de las que he hablado, vinculadas a la organización Razirs,
Esa organización sumamente destructiva, sus acciones están dirigidas contra toda la humanidad. Espero de corazón que nuestra fuerza prevalezca, la fuerza de la luz, la fuerza de las personas iluminadas, bondadosas, almas buenas que aman la vida, que aman este mundo y al ser humano en general, para que podamos vencer a esas fuerzas del mal y expulsarlas, arrancarlas de nuestro mundo. Muchas gracias a todos.